cuál es el mayor miedo, ¿no?, que estamos experimentando en estos momentos, ¿no? Wow, efectivamente, el miedo nos paraliza, el miedo nos tiene hipnotizados, amigos. Y fíjate que el tema de hoy es deshipnotízate del miedo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos modernos, actuales, estamos hipnotizados por nuestros temores. Nuestros temores nos paralizan. Tú has visto seguramente los hipnólogos cómo hacen con un péndulo, que un péndulo va, viene, va, Sí. viene, va, viene, va, viene, sí, estás hipnotizado, estás respirando cada vez más lento, más lento, más lento, y hipnotizado, relajados totalmente, profundamente relajados, hipnotizados. Y así estamos normalmente la mayoría de personas, la gran mayoría de personas andan hipnotizados. Bueno, ¿hipnotizados por quién? No hay un hipnólogo que me esté hipnotizando, pero ¿por qué estoy hipnotizado? ¿Por qué dice que estoy hipnotizado? Porque la mayor parte de mi día, el 95% de mi día, quizás más, estamos en estado hipnótico. Es decir, estamos en un trance hipnótico. Estamos en piloto automático, respondiendo a la vida de manera automática, ¿cierto? Como de manera con reflejo condicionado. Pero mucho de ese reflejo condicionado es en base al miedo. Y el miedo nos paraliza. El miedo nos sabotea, el miedo nos detiene, el miedo no nos permite disfrutar de la vida, el miedo nos enferma, el miedo nos roba las ilusiones, el miedo no nos permite ir por nuestros deseos, nuestras metas, porque esa voz hipnótica que resuena en nuestro interior grita más fuerte que nuestros propios deseos. Es como un hipnólogo que dice, detente, alto ahí. Y esa voz resuena tan profundamente en nuestro interior que dejamos de ir por nuestros deseos, dejamos de soñar y nos quedamos conformados en esa zona incómoda, la zona de confort, que es la zona de la hipnosis, que es la zona de la hipnosis que te detiene, que te paraliza. Entonces la propuesta de hoy es empezar a entender que estamos hipnotizados, condicionados, que estamos programados, pero sobre todo lo principal es que vamos a entender que puedes salir de ese trance hipnótico. Puedes salir de ese trance que te tiene paralizado hace mucho tiempo quizás en algunos casos décadas. Lo importante es que se puede salir de esos trances. ¿Y cómo se sale de esos trances? Te lo vamos a compartir en esta transmisión, amigos. Ahora, está muy interesante el tema. Sí, está interesante el tema porque hablar del miedo es darnos cuenta de que tenemos que aprender a gestionarlo. Cuando nosotros aprendemos a validar ese miedo en nuestro cuerpo, en nuestras emociones y sobre todo a identificar qué hay detrás de ese miedo, ahí está la clave. Déjame decirte que la clave para poder minimizar, poder manejar el miedo es descubrir qué creencia raíz hay en ese miedo, detrás de ese miedo, ¿no? Y ahora compartías, Germán, esto de la hipnosis, ¿no? Y nosotros estamos en este estado hipnótico porque no somos conscientes, no nos damos cuenta, seguimos por repetición actuando de la misma forma, ¿no? Lo seguimos haciendo igual, estamos en un bucle donde damos vueltas en el mismo círculo vicioso, nos vemos con la misma experiencia, haciendo lo mismo, respondiendo de la misma manera. Y esta hipnosis muchas veces lo generó, ¿no?, nuestro entorno familiar, social, ¿no? Siempre nos hablaron de los miedos, ¿no? El miedo, cuídate, es peligroso la calle, cuídate porque seguro si inviertes vas a perder el dinero, uy, seguro te van a decir que mal te ves, anda, vístete, cámbiate diferente, o sea, todo ese estado hipnótico y esas frases hipnóticas muchas veces fueron generadas por el entorno, pero también, Germán, nosotros seguimos haciéndonos autohipnosis, ¿no? Porque luego la voz crítica interior que está ahí no está con el péndulo, ¿ah? No hay un péndulo como los hipnólogos que te duermes y ahora vas a comer no, bueno, esa es la hipnosis una cebolla pensando, ¿no?, que es una manzana. Sí, ¿no? Vas a comer una cebolla y vas a imaginar que es una manzana roja, dulce, ¿no? Bueno, aquí no hay un hipnólogo, pero tú misma lo estás haciendo. Porque siempre estás permanentemente a través de esta voz recordándote, no, se van a reír de mí, te van a hacer bullying, te van a señalar, te van a mentir, no lo intentes, con esa voz hipnótica. Seguimos hablándonos a nosotros mismos de la misma manera, ¿no? Llenándonos de miedo, llenándonos de esta sensación de temor que nos somete, porque el miedo luego gobierna tu vida, te somete, ¿no? Y hace que estés en un estado de parálisis.
no te puedas mover, no puedas tomar las acciones que necesitas para lograr lo que tengas en mente. Dar un examen de admisión, cambiarte... Justamente mencionas el examen de cambiarte admisión, de un trabajo. y muchas personas se paralizan en ese examen. Se prepararon en la pre, imagínate, los jóvenes adolescentes, como atendemos también a jóvenes adolescentes, justamente preparándolos en sus exámenes de la pre. Imagínate a San Marcos, ¿cierto? A la uni. Entonces ocurre que estudiaron en la pre un año, imagínate, un año entero, y dándole duro en la pre, ¿cierto? Pero llega el día del examen, ¿y qué los paralizó? Si ya sabían, tenían todo el conocimiento. ¿Y por qué se paralizaron? ¿Por qué desaprobaron? ¿Por qué? Porque entraron en estado hipnótico del miedo, se activó un miedo. En programación neurolingüística esto lo llamamos anclajes, es decir, un condicionamiento neuronal que te disparó esa emoción. Un recuerdo, imagínate, palabra más sencilla, es un recuerdo que activó esa emoción del miedo. Y nosotros estamos condicionados por nuestros recuerdos, es decir, por nuestras programaciones. Y muchas de las programaciones, si bien es cierto, lo escuchamos de afuera, alguien nos programó, un tutor nos hipnotizó, un tutor, papá, mamá, la escuela, los maestros, los profesores, los curas, las noticias nos programaron externamente, ¿cierto? Ahora ese hipnólogo, ese hipnotizador, que era un tutor, una persona mayor en esos años cuando éramos pequeños, imagínate, ahora ya no está afuera, ahora está adentro, está adentro, en tu cabecita, porque en tu cabecita estás escuchando esas mismas frases que te dijeron hace mucho tiempo. Pero esas frases ya están instaladas acá. Es decir, ahora ese hipnotizador es tu diálogo interno que te dice, quédate quieto, no vayas, no inviertas, no arriesgues, no hagas eso que tanto deseas. Quédate quietito nada más y nos quedamos tranquilitos. Aparentemente tranquilitos, ¿cierto? Pero pasa el tiempo y después te vas a sentir... Normalmente una persona se siente frustrada por no haber realizado sus sueños, eso que tanto anhelaba. ¿Y por qué? ¿Por qué no fue por sus deseos? Porque esa voz hipnótica gritó mucho más fuerte y te paralizó y no fuiste por tus deseos. Es decir, esa voz hipnótica gritó mucho más fuerte que tus propios deseos y te paralizó. ¡Wow! Y entonces, ¿cómo salgo de esa voz hipnótica que está gritando tan fuerte en mi cabeza y me grita, me paraliza, me detiene, me impide soñar? Me impide emprender. Te impide cambiarte de trabajo. Si ya no te gusta donde estás, ¿no? Estar donde estás. Exacto. ¿No? Te cambia la vida, pero uno se queda en esta parálisis, ¿no? En esta parálisis por pensamiento incluso, porque vamos dándole vuelta al pensamiento, y eso impide que yo tome decisiones importantes en mi vida, ¿no? Entonces, el estar en este estado de trance permanente y no ser conscientes, no decir, a ver, ¿de dónde viene este miedo? ¿Cómo voy a transformar y caminar a pesar del miedo? Cuando no te haces preguntas de este tipo, obviamente el miedo va a seguir alimentándose de tu miedo, porque el miedo precisamente tiene miedo al cambio. Mira tú cómo el miedo tiene su propio miedo, ¿no? El miedo que está buscando, pues, la protección, de alguna forma lo que busca es protegerte, ¿no? Sabe ya la rutina que tienes, sabe ya los pasos que das, obviamente quiere que estés bien, ¿no? Pero es un bien engañoso, porque lo que está buscando es que tú no tomes retos nuevos, desafíos nuevos para tu vida que te pueden llevar a alcanzar, a desarrollarte mejor, a potenciar tus capacidades. El miedo tiene miedo al cambio que tú des en la vida. Y ocurre que esto hace que todo cambio yo piense y genere que es wow, que es tan incierto que no lo voy a poder manejar, que todo cambio nuevo en mi vida va a sobrepasar mis capacidades para poder manejar la situación, va a sobrepasar mis habilidades, porque voy a considerar que no tengo esas habilidades de respuesta ante esta experiencia de cambio, ¿no? Si, por ejemplo, dices, quiero irme ya a vivir fuera del país, pero ¿y si estoy sola? ¿Y quién me ayuda? ¿Y si me pasa algo? ¿Quién me socorre? ¿Y quién me va si me quedo sin trabajo? Entonces usamos la mente, el pensamiento en circuito, ¿verdad? Vamos ahí en ese círculo vicioso, pero es un pensamiento catastrófico. Es un pensamiento que va generando
películas en tu mente, ¿no? Va formando ciertas imágenes, es como una película mental donde ya eres capaz de volverte hasta, ¿no? Una, no sé, de repente una esotérica, una persona que pueda ver más allá de lo evidente, que empiezas a ver los escenarios más difíciles y eso hace que alimentes aún más el miedo. Entonces, refuerzas el miedo. La idea es que este miedo no se vuelva un patrón en tu vida, que no se vuelva no transforme tu identidad, ¿no? Y cuando no somos conscientes, eso podemos ir haciendo y creando en nuestra vida, ¿no? Ser parte del miedo, que ya no nos podamos y seamos capaces de hacer cosas diferentes, ¿no? Porque le tememos tanto a lo que va a pasar. Tenemos siempre una necesidad de tener el control, ¿no? De manejar la situación a mi manera, como lo quiero, pero cuando me dicen que algo no sé los resultados que pueda tener, no sé qué podría pasar, ahí es cuando tenemos un gran pánico a la incertidumbre, a lo nuevo. Y eso nos aterra, porque te has formado una película de que quizás no puedas manejar la situación y no te estás dando cuenta y enfocando a cuántas veces en desafíos quizás similares, parecidos, lo hiciste muy bien. Pero cuando estás constantemente viendo en esta pantalla mental lo difícil, entonces tu foco de atención va a estar puesto en buscar en tus memorias, en tu inconsciente, todas las situaciones que fueron difíciles en tu vida. Todas las situaciones en las cuales quizás, aparentemente te equivocaste, fallaste, y se va a encargar de buscar para validar precisamente ese gran miedo que sientes. Y esto va a ser más complejo porque luego no vas a poder moverte, ¿no? Y te va a inhabilitar, te vas a sentir incapaz de tomar acción. El miedo nos limita, nos frena. Es como si nos pusieran una prisión invisible donde no podemos movernos. Sí, efectivamente. Entonces, ¿cómo podemos darnos cuenta si estamos dominados por el miedo, si estamos hipnotizados por el miedo? Porque la palabra hipnosis es también dominación. Significa también dominación porque te está dominando tu mente. Ya dejaste de ser, te convertiste en una marioneta de esa programación, de esa creencia instalada en tu mente, ¿cierto? Es decir, el hipnotizador ya no está afuera, ahora está adentro, es una programación, es una red neuronal, y esa red neuronal, como un algoritmo, está funcionando y buscando acorde a esa red neuronal que está instalada, ¿cierto? ¿Y cómo darnos cuenta que estamos funcionando en un estado hipnótico del miedo? Si estás evitando de hacer lo que deseas, por ejemplo, si tienes una meta y te estás evitando, digamos, llevarlo a la acción, entonces significa que ese miedo te está paralizando, significa que ese miedo te tiene dominado, te tiene hipnotizado y estás respondiendo ante la vida acorde a ese patrón hipnótico que funciona como un patrón lingüístico pero de miedo, donde tú te dices no puedo, es difícil, es imposible, otros lo pueden hacer pero yo tengo mala suerte, ¿por qué me siento tan frustrado? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué Diosito no me ayuda? ¿Por qué la gente no me ayuda? ¿Y por qué? Escarbando en el miedo y cada vez te vas hundiendo más. Eso significa que te estás hundiendo, estás escarbando con tu pala, imagínate, escarbando, hipnotizado, escarbando. ¿Y por qué escarbas tanto y te sigues hundiendo? No sé, pero estás programado para eso. Y mucha gente no sabe por qué reacciona de esa manera, por qué se paraliza por el miedo. Pero cuando tomas conciencia, amigo, amiga, cuando tomas conciencia que ese es un estado hipnótico, es un estado de trance, es un aprendizaje, lo maravilloso de todo esto es que puedes desaprenderlo. Y eso es lo maravilloso de todo esto. Y es por eso importantísimo, por eso estamos compartiendo contigo esta transmisión, para evitar que los miedos te sigan gobernando, que los miedos te sigan paralizando, que sigas siendo víctima de la hipnosis de ese miedo. Bien, entonces lo que pasa es que esos miedos se disfrazan muchas veces de prudencia, se disfrazan de decir, no lo hagas, no te arriesgues porque no es el momento. Es aparentemente te está cuidando, sí, pero te está impidiendo también ir por eso que aparentemente te está cuidando. Mira, el miedo toma varios disfraces. Interesante. Pon atención y por favor me encantaría leerte y decirme, Ali, tengo miedo
al éxito. Algunos de los miedos son miedo a vivir, miedo al éxito, miedo a enfermarme, miedo a no saber cómo responder ante una situación, miedo a que me despidan del trabajo, miedo al avión, a los ascensores, miedo a hablar en público, a los perros, el miedo más grande, miedo a hablar en público, miedo a ser rechazado, miedo a que no me acepten, miedo a vender, miedo a que... a rechazo, sí, ¿no? Es el rechazo, porque claro, cuando yo tengo miedo a vender, lo que estoy generando es que, lo que estoy creando, pensando, es que, ¿sabes qué? Me van a rechazar, me van a tirar la puerta, me van a decir mi vida. Y eso duele, wow, duele muchísimo. Sí, porque mira lo curioso, ¿no? Cuando alguien en ventas, alguna vez nos dijeron, ¿no? En alguna experiencia de taller, yo tengo miedo a vender, a pesar de que yo vengo de familia de emprendedores y han sido muy buenos, pero no sé por qué a mí me da un miedo. ¿Cuál es? Claro, nosotros creemos que el miedo es la emoción. La emoción sí, se dispara una emoción, pero ¿qué hay detrás de ese miedo? Identifica qué hay detrás de ese miedo, porque detrás de ese miedo hay una creencia que está saboteando tu acción, ¿no? Está saboteando tu avance, tu progreso. ¿Cuál es ese miedo? Pues en este caso de las ventas, el miedo mayor era: tengo miedo a que me rechacen, porque ya yo tuve un rechazo. Indagando un poquito más en las experiencias, porque finalmente esta emoción del miedo, bueno, es una emoción que se dispara, pero propiciada, causada por un pensamiento, una creencia, una idea. Y la idea de fondo es, ¿no? La idea raíz es que me van a rechazar, me van a tirar la puerta, me van a decir algo desagradable que no quiero oír, me va a doler. ¿Qué cosa se activaba inconscientemente? Se activa una herida de rechazo, ¿no? Una herida que fue sembrada porque recuerdo mucho esta ocasión de este joven que había vivido en su adolescencia muchos momentos de bullying, ¿no? Mucho bullying, porque no querían que participen en las actividades deportivas, porque no les gustaba, no les caía bien, porque les parecía que no respondía como ellos querían, por diferentes razones. Esto que vivió este joven definitivamente luego va a cobrar una consecuencia en su vida adulta, ya en su desarrollo profesional. Cuando intentas vender, no lo puedes hacer. Por eso hay muchos vendedores o amigos que se dedican a las redes de mercadeo y me dicen: no entiendo, me han dicho, yo veo que los líderes son oro, platino, diamante, no, todos los cargos o los niveles que alcanzan, ¿no? Lo denominan diamante, oro y bronce. Pero yo Ali, no puedo, no soy ni lata, dicen, ¿no? No alcanzo ni al de lata. Pero claro, lo dicen de una manera, ¿no?, irónica, riendo, pero la verdad es que en el fondo no puedo llegar a esos niveles. ¿Por qué? Porque todavía no he trabajado en mis propios miedos inconscientes, en mis miedos internos. Y eso que se está disparando es nada más ya el reflejo de lo que yo no he abordado internamente en mí, porque he estado en hipnosis y se sembró esa semilla de rechazo en mí. Y ahora me cuesta porque sobrepasa todas mis capacidades, incluso afecta tu autoconfianza, porque sabes que en otras circunstancias has hecho bien las cosas, pero empiezas a dudar de ti mismo. El miedo, mientras te alejas más de hacer eso que te da miedo, pues aumenta y hace que tú pierdas la seguridad y la confianza en ti. Entonces, sí, efectivamente, es cierto. El miedo al rechazo afecta nuestra autoestima, amigo. Si tienes la autoestima afectada, difícilmente vas a generar ventas, ¿cierto? Difícilmente vas a tener buenas relaciones. Porque una persona que tiene la autoestima baja inclusive padece de muchos celos. Es una persona muy desconfiada, muy celosa. Pero no es por celos, digamos, es sus propios miedos internos. Es decir, quizás tuvo un aprendizaje, vio que en casa papá o mamá tuvo una relación disfuncional, por decirlo de esa manera, ¿cierto? Entonces ellos aprendieron que hay que desconfiar mucho de las personas y generalizan: todos los hombres son así, todas las mujeres son así. Por supuesto generalizan y viven acorde a esa creencia, y esa creencia lo único que genera es desconexión con nosotros. Es más, hablando del tema de rechazo, por supuesto, si sentimos que una persona nos puede rechazar, es porque nosotros nos estamos rechazando internamente. Hay algo que en nosotros, ese estado hipnótico que funciona como una voz interna, te dice: oye, tú no eres bueno para esto, no te mereces la prosperidad, oye, tú no tienes buenas ideas,
Oye, tú cada día te estás haciendo más gordo, cada día te haces más flaco, que tú eres muy chaparrito, no sé, y comienzas esa voz crítica, tú mismo comienzas de manera inconsciente a rechazarte, te ves en el espejo y te criticas. Sí, y esto se ve reflejado cuando muchas personas en algunas dinámicas, cuando tú les pones el espejo frente a ellas, ¿qué ocurre, Germán? Sí, No hay puedo mucho rechazo, verme, hay mucho rechazo. no puedo verme. Sí. No, no. ¿Cuántas veces, qué te dices cuando te levantas en las mañanas y te ves frente al espejo? La verdad, Ali, te soy honesta, no me gusta verme en el espejo. No, yo me paso de largo, ¿no? Y no te hablas a ti mismo de cómo va a ser tu día, qué esperas de ti, me siento orgullosa de ti. Hoy tenemos un día de aventuras, hoy tenemos un día de desafíos, tenemos muchas capacidades y recursos para salir adelante. No, no me hablo nada de esto. No soy capaz de mirarme frente al espejo. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo este pensamiento de invalidación, este pensamiento de no sentirte bien, bueno contigo misma, útil contigo mismo, pues empieza a generar un claro efecto en tu autoestima, en tu confianza. Entonces, ¿cómo empezar a superar y darnos cuenta si salir de este estado hipnótico? ¿Cómo lo podemos hacer? Ajá, sí. Ali, un saludo de Elisa de Villalba, de Huancayo. Hola, Saludos, Elisa. Ali, espero te acuerdes de mi persona. Pero por supuesto, tengo Okay. memoria de elefante. Todos los que me escriban acá, mis amigos, mis nuevos amigos, todos los que estén en este live, Claro. pues a mí me encanta. Por eso Huancayito. me gusta que me escriban, saludarlos y poder ir registrando sus nombres también. Y sí, Elizabeth, cuántas experiencias, ¿verdad? Cuántas experiencias en Huancayo, nosotros viajando por todo el país también, llevando los talleres para poder expandir un poco la conciencia en cada ser humano, ¿no? Sí, ya volveremos a Huancayo, volveremos a Chiclayo, a Cusco, a todas las ciudades del Perú. Tacna, Cusco, Trujillo también, donde hemos viajado. Tarapoto, ¿no? Llevando la programación neurolingüística. Llevando esta información maravillosa, la programación neurolingüística, amigos. Entonces, la idea justamente llevamos esas herramientas de programación neurolingüística para enseñar a las personas que puedes cambiar tu vida, es decir, puedes deshipnotizarte, de eso se trata. En palabras simples, la programación neurolingüística, cuando decimos reprograma tu mente, se refiere a deshipnotiza tu mente, ¿ok? Deja de estar condicionado por esas programaciones aprendidas, porque nosotros no nacimos con esas programaciones, fuimos hipnotizados, fuimos programados, ¿cierto? Ya sabes, por nuestros tutores. Pero lo bueno de todo esto es que estas herramientas nos permiten sanar nuestra vida, sanar nuestras programaciones mentales, y si cambiamos nuestras programaciones mentales, cambian nuestros resultados, mejoramos en la salud, mejoramos en la autoestima, mejoramos en los ingresos económicos, en todo aspecto de nuestra vida, porque todo está relacionado. Somos un ser integral, somos un ser integral. Cuando cambiamos nuestros pensamientos, cambian nuestras emociones, nuestros neurotransmisores cambian, los bioquímicos de nuestro cuerpo, nuestras células se ven fortalecidas. Sí, podemos recuperar nuestra salud, también reprogramando nuestra mente. Sí. Podemos conectar mejor con el campo cuántico, cambiando nuestras programaciones. Sí, porque cambia también tu vibración energética y se activa la famosa ley de atracción a tu favor, no en tu contra. Porque muchas veces ocurre que a través del miedo activamos la ley de atracción, Ali, pero atraemos cosas que no son las adecuadas, que no son las sanas. Por eso es importantísimo entender y reflexionar con este tipo de información, porque cuando tienes buena información, se genera una transformación interna. Y quizás en este momento no te das cuenta cómo esa transformación interna se puede estar dando en tu interior, pero está ocurriendo, porque la información nueva, la información relevante, la información importante, algo en tu interior te dice, sí, eso está interesante, eso suena muy bien, sí, se puede hacer. Algo en ti te está diciendo que sí es posible el cambio, porque has hecho muchos cambios en tu vida, pero muchas veces lo has hecho de manera inconsciente. La idea es hacerlo de manera consciente para que los cambios sean a tu favor, no en contra, porque muchas veces hacemos cambios, pero en contra, Ali. De eso no se trata, ¿cierto? Si haces cambios en contra, significa que estás haciendo cambios respondiendo a una hipnótica del miedo. Muy bien, entonces atención, otro disfraz del miedo, porque si te pasa esto, pues dale así un check y di, oh my God, me estaba engañando a mí misma. La procrastinación, ¿cuántas veces nos dicen cómo trabajo la procrastinación? ¿Cómo hago para dejar de postergar las cosas, dejarlas a medias, porque no las termino? Pues este es un disfraz del miedo.
Procrastinamos muchas veces por miedo, no llegamos a esas etapas finales, ¿no? De un examen, por ejemplo, ¿no? Un examen que ya estoy en la etapa final, pero no me atrevo a ir al examen porque me representa un gran miedo, porque digo, ¿y si no respondo bien? ¿Y si quedo en ridículo? ¿O si todos aprueban y menos yo? ¿No? Y si la exposición es delante de todo el público y un jurado y yo lo hago mal, tengo miedo al ridículo, voy a pasar mucha vergüenza. Y esto se transforma en procrastinación. Procrastinas, dejas, pospones. Este es un disfraz también del miedo. Detrás de eso hay un miedo. Miedo a que me ridiculicen. Miedo a sentir esta vergüenza en grupo, social, colectiva. Tengo un gran miedo, Ali, ¿no? Okay. Y ese, bueno, y otros disfraces también. No, efectivamente, eso es una manifestación de una hipnosis del miedo, justamente. Por eso estás procrastinando, porque tienes una hipnosis. En programación neurolingüística le llamamos a esto anclajes. Hay algo que te está condicionando a postergar. Es decir, hay un miedo que se activa, ¿cierto? Y con ese miedo está diciendo, no, mejor para después, no, mejor para la otra semana, no, mejor el otro mes. Y estás que postergas y postergas. ¿Qué me puedes decir sobre alcoholismo? Wow, también, claro, eso es un condicionamiento, ¿cierto? ¿Qué hacemos cuando nos alcoholizamos? Sentimos que la vida no es placentera, que la vida no es de tu agrado, entonces buscamos algo externo que nos haga sentir el mejor estado de ánimo. Porque la primera copita quizás nos pone bien. Y entras en estado de hipnosis también. Claro, eso también es un condicionamiento, pero a un elemento externo, ¿cierto? No, claro, es una adicción, por supuesto. La adicción nos hace viajar, incluso vernos en este estado hipnótico donde no somos capaces de reconocernos a nosotros mismos, sino todo lo contrario. Aquí nosotros recién nos atrevemos a hacer cosas que no somos capaces de hacerlas lúcidos y sanos por miedos, ¿no? También ahí hay muchos miedos, ¿no? O porque no hay un sentido de vida en sí. Hay que evaluar qué hay detrás de esa adicción, de ese consumo del alcohol. Muchas veces tiene que ver con heridas tan profundas del alma, tiene que ver con experiencia. A veces lo hacemos por imitación, porque papá también entendió o eludió las situaciones de la vida de esta forma, ¿no? Los dolores profundos de su corazón, de sus experiencias de niño, y nosotros lo aprendimos también, ¿no? Y nos vemos luego también en este mismo proceso de adicción, pero también hay situaciones de desamor, por ejemplo, ¿no? Que no me sentí amado, y esto es una forma de eludir, de evadir ese dolor interno que hay en mí. Hay muchas expresiones por las cuales una persona puede verse en este nivel, en este estado de hipnosis, como lo llamo, porque la verdad es que nos autohipnotizamos, nos vamos, evadimos la realidad, y esa es precisamente una señal del miedo, eludir la realidad, ¿no? Eludimos. Sé que tengo que tomar esta decisión de divorciarme porque son 5 años de castigo, de abuso emocional, de abuso físico, pero yo prefiero eludir esa realidad porque me digo a mí mismo, qué miedo, y si me quedo sola, y si ya no, este es un miedo permanente, ¿no? En las relaciones de pareja. Muchas veces dicen, ¿y si ya no encuentro una pareja? El gran miedo de muchas mujeres es pensar que ellas no van a ser vistas por lo que son, ¿no? Nadie le va a dar ese valor. Y claro, han sido tantos años de abuso emocional que han perdido la capacidad de reconocerse a sí mismas. Entonces mi miedo es, ¿sabes qué? Es más grande, así que evado lo que estoy viviendo aquí en mi relación de pareja, me hago como que no pasa y no sucede por mis hijos, porque me da miedo qué va a ser de mí, por el factor económico, y me sigo quedando ahí. Y ese es otro gran miedo que hace que yo no pueda ser feliz y me mantenga en esta situación de infelicidad, de esta sensación de que me falta algo, de enojo, porque detrás de eso hay enojo. Hay frustración, hay una sensación de no poder manejar diferente las cosas. ¿Qué te limita? Un gran miedo. Y el miedo luego se convierte en un patrón de vida, en tu estado del ser, en algo más profundo. Y eso no lo hacemos visible porque seguimos hipnotizados. Sí, efectivamente, Ali, estamos hipnotizados por todo lo externo, ¿cierto? Hay personas que están hipnotizadas con los dulces, ¿cierto? Están hipnotizados con el tabaco,
¿cierto? Otros con el alcohol, como nos comentan por acá, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué es lo que quiere el ser humano a las finales? Quiere ser feliz. El ser humano en lo más profundo de su ser quiere ser feliz, quiere tener paz. ¿Y qué ocurre con una persona que consume alcohol? Wow, en ese momento se siente feliz. Me siento feliz porque se desconectó de todo, quizás las cosas negativas que están ocurriendo en su vida. Eso lo permite, como que me aíslo de todo. Ay, ahora sí, me siento feliz. O unas personas que agarran cigarrillos y sienten paz porque en ese momento inhalan fuerte. Me relajo. Esto me calma el estrés, se dicen a sí mismos. Wow, es decir, consiguieron cómo ser feliz, cómo conseguir paz a través de esos factores externos, que no quiero mencionar sus nombres, ¿cierto? Es decir, ¿dónde podrías conseguir eso mismo que consigues con estos factores externos? ¿Con qué podrías conseguir esa felicidad que te da ese factor externo? Esa paz que le puede dar el cigarrillo a una persona. Algunas personas dicen, yo consigo paz cuando escucho música clásica, me encanta la música clásica. Yo consigo paz cuando voy al parque y practico meditación, wow, me da mucha paz. Yo tengo paz cuando hago tai chi, o cuando voy al mar, cuando voy a la playa y camino descalzo, yo consigo paz. Yo me siento alegre cuando escucho música alegre. Claro, cuando bailo, ¿no? ¿Cierto? En lugar de ese factor externo, busca eso mismo que te da ese factor externo, pero en otra actividad que sea mucho más sana, mucho más ecológica. Porque tu alma lo único que quiere es paz, tranquilidad, felicidad. Pero el problema es que hemos encontrado eso, pero en factores externos. ¿Cierto? Entonces cámbialo. Y si bioquímicamente ya ese factor externo te tiene condicionado, atrapado, entonces también tienes que buscar una ayuda que te permita desintoxicarte químicamente de eso que te puede tener atrapado. De la sustancia. ¿Cierto? Pero cuando hay voluntad, por supuesto, ya tienes un gran avance del 50%. Lo demás requiere apoyo, por supuesto, profesional. ¿Cierto? Bien, Ali, hasta la fecha yo no puedo superar la pérdida de mi papá. Hay días en que caigo en ansiedad. Wow, Elizabeth de Villalba de Huancayo. Elizabeth, mira. Lamento mucho lo de tu papito. Lamentamos la pérdida de papito y ese es otro miedo, ¿no? Un miedo que se hace presente de pensar cómo va a ser mi vida, cómo voy a continuar mi vida sin la presencia, hemos escuchado hablar siempre, ¿no? Sin la presencia de mamá, sin la presencia de papá, mi vida ya no es la misma. Ojo, vamos perdiendo el sentido de vida, el propósito de vida, que es algo más grande. Has venido con un propósito mayor. Elizabeth, empieza a identificar eso que te conecta, porque a veces cuando generamos este dolor, ¿no? Es porque detrás de nosotros siempre ha habido como mucha dependencia también, ¿no? Hemos estado tan aferrados, sentir que la vida era eso, mientras todo está bonito en la casa, en la familia, la presencia de todos, nadie se iba de casa, no estábamos todos juntos. De pronto alguien rompe esa estructura de mi ideal, ¿no? En mi mente yo generé este ideal y ahora, ¿qué pasó? Entonces hay que aprender a aceptar la incertidumbre en la vida, los cambios de la vida. Ese es el primer paso, la aceptación. Aceptar que hay algo más grande, hay una fuerza superior que sabe y conoce. Nadie se va de este mundo si no ha cumplido ya su propósito. Si realmente empiezas a ver desde una mirada más espiritual, ¿no? Desde esta conexión que lo que realmente somos espíritu, empieza a identificar y di, ok, agradezco la presencia de papá y créeme que él vino para un propósito muy significativo, que cuando aprendes a identificarlo, dices, bien, me siento dichosa y llenas tu corazón de gratitud. Es cuando vas a empezar a cerrar ese ciclo de la aceptación y empieza a vivir y a disfrutar tu vida, porque la vida es un regalo. La vida es un regalo, tal y cual como la vivimos, es perfecta. A veces no la entendemos racionalmente, así como los miedos, no entendemos racionalmente. La mente quiere decir, ¿y por qué no lo supero? ¿Y por qué no avanzo? Porque ya entendí, ya escuché ahora este compartir en el live, en los libros, dice que el miedo lo tengo que hacer, aunque tenga miedo. Ok, pero no es racional, ¿no? Tienes que empezar, sí, a identificar esta sensación, a darle validez a esa emoción.
dejarlas sentir. Y para eso es importante que escribas estos miedos, toda esa emoción que estás sintiendo, escríbelas en un papel, ¿no? Plasma todo ese miedo, por qué lo siento, qué me hizo sentir, qué se activó, qué recuerdos, qué viví antes, ¿no? ¿Por qué se despertó esta sensación? Y luego vamos a quemar esa hoja, dejando toda esta emoción, porque la emoción es energía en movimiento y la estás trasladando ahí a una hoja. Sí. Y la vamos luego a desaparecer, la vamos a quemar, ¿no? Esto es un acto simbólico muy importante para tu inconsciente, ¿no? Claro, un acto de psicomagia, sí, como decía... Como Alejandro Jodorowsky nos habla de la psicomagia. Así es. Y esto realmente el inconsciente entiende esta simbología muy importante y es capaz de cerrar muchos ciclos ahí, ¿no? En el inconsciente, ¿no? Así es, que interesante. Entonces, bueno, Villalba, Elizabeth, un gran abrazo para ti, ¿cierto? Bien, si te cuesta confiar mucho, incluso en ti mismo, significa que el miedo quizás te está gobernando. Si tienes un bajón de autoestima, si tienes la autoestima baja, significa que estás condicionado por el miedo. Entonces ya sabes, date cuenta que es un programa, que es un estado hipnótico, es un trance. Estamos transitando en esta vida muchas veces en estado de trance, y los estados de trance son estados hipnóticos. Por programaciones, pero puedes cortar las programaciones como estás entendiendo en esta transmisión, porque si no cortamos esas programaciones de miedo, amigos, nos fragmentamos, es como que nuestra mente y nuestro corazón se fragmenta. Y si estás gobernado por los miedos de la mente del ego, por supuesto estás desconectado de tu parte maravillosa, tu parte sabia, tu maravilloso yo soy, ¿cierto? Entonces hay que desconectarnos de los miedos y dar paso a conectarte con tu corazón. ¿Okay? Cuando te conectas con el corazón se acaban los miedos, amigos. Pero vivimos en una sociedad que el 100% de su tiempo está involucrada en pensamientos. Todo el día anda pensando. Y nos hemos olvidado que nuestro ser esencial está acá en el corazón. Lo esencial está, como decía el Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Está en el corazón, amigos. Tenemos que volver a conectar, hacer ese viaje de 30 centímetros de acá para acá. Imagínate, y conectar con el corazón, amigos. Y entender que somos mucho más que pensamientos. Porque cuando estamos con muchos miedos que gobiernan nuestros pensamientos en estados hipnóticos, nos desconectamos de esa intuición, que todos los seres humanos nacimos con esa intuición para vivir, para ser productivos, para ser felices desde adentro, no de lo externo hacia adentro, ¿cierto? Porque hay personas que quieren ser felices cuando se compren el coche del año, cuando tengan los lujos que tanto sean. No, la felicidad viene de adentro, no es de afuera, nunca es de afuera. Si tú consideras que la felicidad viene de afuera, entonces estás en el camino incorrecto. La felicidad siempre viene de adentro, ¿ok? Cuando te conectas con tu verdadero ser, con tu alma, porque los mensajes de la mente muchas veces son estresantes, son de miedo, justamente de preocupación, de estrés, de vergüenza, emociones muy bajas. Las emociones más altas vienen del corazón. Por eso la propuesta es volver a reconectar con nuestro ser verdadero. Sí, y aquí también me recuerda mucho esta experiencia a través del libro de Joseph Campbell, del viaje del héroe, ¿no? Claro. Interesante, porque esto se ve plasmado en diversas películas, de conocer todo ese recorrido de transformación del héroe, ¿no? De las películas de Disney, de, por ejemplo, Las Guerras de las Galaxias y otras películas que puedes haber visto, donde el héroe pasa por un proceso de transformación y crecimiento, ¿no? Hay todo un camino que sigue, desde que sale a la aventura, avanza, luego vence los desafíos, rescata a la princesa en el castillo, rescata ese trofeo o ese oro escondido y luego regresa habiendo aprendido mucho, con una gran experiencia, ¿verdad? Ese es el viaje, el mensaje de fondo en esta obra, que en verdad nos significa mucho, es pues que todos tenemos que transitar este camino en la vida, ¿no? De desafíos, de obstáculos, de aprendizaje, de aprender a aceptar la realidad como viene, ¿no? No negarla, no intentar controlarla. Ahí cuando pones resistencia es cuando te frustras, te enojas, te envuelves en un efecto ¿no? que no puedes salir, o en la depresión permanente, crónica. Entonces, entender que es un viaje, así como lo dice Joseph Campbell, ¿no? Y avanzar, ¿para qué? Para que superemos todos esos obstáculos, estos miedos, y seamos una versión más sabia y más fuerte de nosotros mismos.
¿no? Con grandes aprendizajes, con gran crecimiento y evolución en nuestra vida. Y así avanzar como el héroe en cada momento que nos toque vivir. Además recuerda, si avanzamos teniendo en cuenta las capacidades y habilidades que tienes y has desarrollado a lo largo de tu vida, cualquier obstáculo puede ser vencido. Puedes vencerlo. Y pregúntate siempre, ¿qué es lo peor que puede ocurrir? ¿Y qué pasa si no resulta como espero? Y lo vuelvo a intentar. Mientras nos quitemos esas creencias del qué van a decir que no, es trabajar en nosotros mismos. Es reforzar nuestra identidad. Es limpiar esas semillas que quizás sembraron y estaban podridas y que luego ya yo me las he repetido, soy malo, soy inútil. Pues es cambiar, ¿no? Hacer un cambio en esas semillas, ¿no? ¿Para qué? Para que germine algo nuevo, algo que tú sí quieres, una persona más fortalecida, más resiliente, una persona más segura y confiada, ¿no? Y así los miedos, pues, se hacen menos amenazantes, ¿no? Hay que ir minimizándolos de esta forma, ¿no? Acá tenemos un comentario de Uba Music. Ubac Music. Ubac. A veces se piensa que la felicidad está en el otro cuando la felicidad está en uno mismo. De eso estamos hablando, Ubac Music, efectivamente. ¿Qué tal engaño hemos vivido, verdad? ¿Qué tal mentira desde pequeños? Y todo esto es condicionado, desde chiquitos viendo las películas o los dibujos de Disney. Que el marketing, Ali, nos enseña que la felicidad está afuera. Es que el marketing, las redes sociales nos hacen pensar de que todo está allá afuera, ¿no? Mientras tengo, soy, ¿no? Y está al revés, ¿no? La ecuación es mientras yo soy, ¿no? Yo soy, me siento bien conmigo mismo, segura, me siento confiada, me siento bien, sé que soy parte de una fuente maravillosa, que yo soy uno con el todo, o sea, ya el resto es una consecuencia, ¿no? Pero todo el mundo está pensando en cómo yo tengo mi felicidad mientras mi esposo me dé todo, me atienda, me diga que me quiere todos los días, no me dice alguien, entonces yo me siento insegura. A ver, trabaja en ti. ¿Qué miedo o qué herida de abandono tienes, no? Entonces, la felicidad nadie te la va a proporcionar, no es un agente externo el que te lo va a dar. La felicidad, todo esto que hemos vivido de manera engañosa, ¿no? De Disney, de la pareja ideal, de que si tienes la casa ideal, de que si tienes todo dispuesto, que quizás la familia perfecta, todos bien, ¿no? No, así no es el mundo, ¿no? Y eso es lo que aprendimos mal. Entonces hay que desaprender las cosas que allá en el colectivo, ¿no? Nos enseñaron, ¿no? Eso es salir de la Matrix, eso es despertar. Eso es ya, decir, salgo de ese estado hipnótico, ¿no? Así es, bueno, mencioné el marketing en sí no es malo, ¿eh? El marketing es bueno, pero también muchas veces comercialmente utilizan, digamos, para buscar todo lo bueno afuera, ¿cierto? Cuando en realidad hay que hacer marketing para encontrar lo bueno adentro. O sea, es decir, el marketing no es malo, el marketing es bueno, pero hay que reenfocar. ¿Dónde encontramos la felicidad? ¿Afuera o adentro? Porque muchas veces personas buscan afuera y cuando lo consiguen se dan cuenta que eso no les da felicidad. Pueden ser, digamos, les genera una emoción que aparentemente es felicidad, pero les dura muy poco tiempo. ¿Cierto? La felicidad que es eterna ocurre acá adentro. Y hay que hacer marketing para encontrar la felicidad acá adentro. Ok, amigos, por cierto, ayúdenos a generar marketing positivo para encontrar la felicidad, para que muchas personas puedan ver esta transmisión, por favor. ¿Eh? Si puedes, compártelo. O si darle corazoncito, sí, muchas gracias. Bien, qué interesante, Ali, el tema, ¿cierto? Entonces, si los miedos, vas notando que los miedos te paralizan, significa que estás hipnotizado, ¿ok? Entonces tienes que hacer el trabajo de darte cuenta. Cuando te das cuenta que todo es hipnosis, haces un 50% de avance. El otro 50% es con herramientas, con apoyo. Sí, por supuesto. Busca apoyo. Por supuesto, nosotros te ofrecemos programación neurolingüística, reconversión y sanación cuántica. Eso es lo que compartimos nosotros, lo que enseñamos nosotros en muchas ciudades del país, a través de las redes sociales, a través de sesiones vía Zoom. Sí, eso es lo que ofrecemos nosotros, ¿cierto? Pero tú lo puedes buscar con otras personas, de otras maneras, como tú quieras, pero busca apoyo, porque solo es muy difícil, amigos. Solo el camino se hace muy complicado, muy difícil. Hay que buscar apoyo, hay que invertir en nosotros mismos. Bien, ¿y cómo se rompe la hipnosis? Por supuesto, haciéndola consciente, reprogramando tus creencias, liberándote del trauma emocional, de las programaciones inconscientes básicamente de la infancia, de aquellas que te dejaron mucho dolor, mucho sufrimiento.
tristeza. De lo contrario, esas programaciones van a seguir gobernando tu vida. Y reconectándote, por supuesto, con ese poder interior que está latente acá, en tu corazón. Interesante, ¿cierto? Reflexionar sobre estos principios que son básicos, ¿eh? Que son fundamentales, que no es un secreto, solamente que en estos tiempos no se divulga mucho, porque todas las miradas están hacia afuera, ¿cierto? En el centro, con los centros comerciales, los viajes, lo externo, los videojuegos, que está bien, las películas de Netflix, está maravilloso, pero hay que hacer una mirada en nosotros. Esa es la felicidad verdadera, ese es el viaje del héroe que tenemos que transitar nosotros. Porque si no, estás viajando, haciendo un viaje, pero no estás disfrutando, digamos, estás disfrutando de cosas externas. Pero lo realmente maravilloso es hacer ese viaje interno, ese viaje que es realmente evolución, avance, transformación. Entonces, yo creo que ya tenemos un poquito más claro lo que podemos hacer, ¿no? Autoayudarnos en la medida de lo que podemos, pero si alguien lo puede hacer y apoyarte, porque un observador externo también te puede apoyar y hacer que el camino sea más corto. A veces no somos conscientes de lo que tenemos que cambiar, muchas veces no nos reconocemos ni qué creencia hay detrás. Esto te ayuda mucho. Y hacer las cosas a pesar del miedo. Así es. Yo sé que me dirás, pero el miedo es más grande. Mucho tiempo he vivido así, con esta emoción. Pues entonces empecemos por pequeños pasos. Empecemos por pequeñas acciones. Si te da miedo hablar en público, lo primero que hago es, entonces empiezo a hablarme frente al espejo, luego lo puedo hacer en la familia, ¿no? Cuando hay reuniones familiares, luego puedo hacerlo ya en el salón de clase. Vamos de poquito en poquito avanzando, ¿no? Porque intentamos hacer un cambio así gradual, ¿no? Con valla olímpica, olvídate, en el momento, no, se rieron de mí, no, peor. Y eso va a hacer que retrocedas un paso más. Más bien, vamos a hacerlo lentamente, ¿no? Vamos haciendo poco a poco las cosas para que el cuerpo, tu inconsciente, tu mente diga, ok, mira, qué bien, se sobrepasó, no pasó nada de lo que imaginé, no había ningún peligro, no había ninguna amenaza, ¿no? Porque normalmente cuando hay un miedo, tu sistema nervioso está activado, enviando una luz roja diciendo peligro, peligro, peligro. Pero cuando tomas una primera acción, inmediatamente te das cuenta que no había ese caos que tú pensabas, no había esa amenaza. Entonces el inconsciente va a decir, ok, mira, todo tranquilo, vamos por más, ¿no? Así es. Demos un siguiente paso. ¿Y qué pasaría, amigos? Te lanzo una pregunta. ¿Qué pasaría? Imagínate que mágicamente ocurriera un acto mágico ahorita y todos tus miedos desaparecen, como un acto mágico. ¿Qué pasaría si desaparecen todos tus miedos en este momento? Yo te pregunto, ¿qué harías? ¿Qué cosas estás postergando hace mucho tiempo que ahora que te liberaste del miedo imaginariamente harías a partir de ahora? ¿Qué emprenderías? ¿A dónde viajarías? ¿Qué curso llevarías? ¿Cómo te autocapacitarías? ¿Cómo buscarías apoyo para sanar tu vida? ¿Qué harías si te liberaras de tus miedos? ¿Ah? ¿Qué emprenderías? ¿Qué negocio? Ese negocio que le das tantas vueltas. ¿Cómo te verías sin miedo? ¿Qué te atreverías a hacer si te liberaras de esos miedos? ¿Ah? ¿Serías un vendedor? ¿Un empresario? ¿Un emprendedor? ¿Postularías a un trabajo, digamos, que lo deseas hace mucho tiempo? Harías cosas increíbles. Todos los seres humanos no nacimos con esos miedos. Eso fueron programaciones, fueron instaladas. Pero ¿qué pasaría si nos liberáramos de todos esos miedos? ¡Wow! Sería maravilloso, ¿no? Sí, viviríamos más plenos, tendríamos más claridad, porque el miedo nos quita eso, nos quita energía, felicidad. Nos desenfoca, nos quita claridad mental. Nos pone en desventaja, ¿no? Sí, nos roba la salud. Y no sentirlo, imagínate, claro, nos hace sentir plenos, con más energía vital. Entonces la pregunta, pues, ¿no? La pregunta que comentó Germán, ¿no? ¿Qué harías si no tuvieras miedo? Y empieza a hacerlo. Ok, estas son las cosas que tengo pensado. Entonces voy a hacerlo a pesar del miedo. Y ya me han dicho que lo haga paso a paso. Entonces, ¿qué pasitos me van a acercar ahí? Escribo, anoto en mi cuaderno y digo, el primer paso es este. El segundo, ¿no? Si tengo miedo a viajar sola al interior del país, conocer ciudades, pero me encantaría disfrutar, conocer nuevas personas, conocer una realidad diferente, viajar a las ciudades, disfrutar del paisaje y la naturaleza tan bella que hay en nuestro interior, pero me aterra viajar sola.
Entonces vamos haciendo pequeños pasos, ¿no? Voy a viajar quizás a un lugar cercano aquí donde vives y lo voy a hacer sola, ¿no? A un recorrido más corto, en un recorrido más pequeño, y voy avanzando poco a poco, dándome cuenta que no pasó nada de lo que yo imaginé. Y eso va a permitir que tomes luego decisiones donde puedas desafiarte un poquito más y avanzar. Sí, efectivamente. Yulei acá nos dice, uno si se equivoca toca volverlo a intentar. Por supuesto, de eso se trata, ¿cierto? Así es, esforzarse a mirar hacia adentro. Sí, efectivamente, Yuleide, efectivamente, de eso se trata, ¿no? Y volver a intentar, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Así es. No permitir que si un miedo en ese momento, a pesar del miedo, diste el paso y de pronto no salió como esperabas, no te definas con esa experiencia, ¿no? No, la experiencia no te define. No eres tú, o sea, bueno, empieza a identificar. Sucede que muchas veces decimos, es que, ya ves, no lo logré porque es que soy mala. Ay, sí, tenía razón, mi papá me había dicho que no lo haga porque yo soy pésima en matemáticas. Tenía razón. No, una experiencia no te define. Simplemente lo vuelves a intentar y identifica qué habilidades faltaron en ti, qué te faltó desarrollar. No eres tú. Son las capacidades o habilidades que puedes adquirir y desarrollarlas, entrenarte, capacitarte para volver a intentarlo. Entonces, y te verás más fortalecido todavía para hacerlo, ¿no? Así es. Entonces la propuesta de esta transmisión es deshipnotiza tu mente y tu vida cambiará realmente de una manera fantástica, amigos. Y por supuesto, reprogramar la mente no es fácil, es maravilloso. Reprogramar la mente no es fácil, es sorprendente, amigos. Reprogramar la mente, amigos, no es fácil, es posible. Para eso hay herramientas como la programación neurolingüística, la reconversión y la sanación cuántica. Bien, amigos, un gusto haberlos acompañado en esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos en una próxima transmisión el día miércoles a las 9 de la noche. Ya saben, preparen cafecito para el miércoles. Preparen cafecito porque vamos a compartir otro tema también de interés para ustedes. Y si desean contactarnos, lo pueden hacer al 953-944-544. 953-944-544. Si está fuera del país, fuera de Perú, con el +51 adelante a través de WhatsApp. ¿Sí? Pues bien, muchísimas gracias, que tengan un bendecido descanso, los vemos en la próxima transmisión y que mañana sea un día extraordinario para ustedes. Mil bendiciones y nos encontramos el día miércoles. Bendiciones, gracias.